Portal Administrativo, octavo semestre, sección A, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Centenaria Universidad de San Carlos. Como lo platicamos y lo comentamos el día martes, después de una breve introducción, pues ahora ya tenemos nuestras primeras 40 diapositivas, hasta donde nos alcance el día de hoy, hasta las menos cuarto, para ir avanzando en el contenido. Los procedimientos administrativos, principios, evolución, elementos, características, naturaleza de definición y clasificación, porque pues es la parte que yo les comentaba la otra vez, que es prácticamente la parte teórica, ¿verdad? Que nos va a conducir posteriormente a la práctica. El procedimiento inicia con las peticiones de los particulares, que son personas individuales o jurídicas, en base al principio constitucional establecido en el artículo 28. También existe el derecho de petición, en materia política, establecido en el artículo 137 constitucional. Sin embargo, básicamente va a ser el derecho de petición que todos los ciudadanos, todas las personas de este país, en conformidad con nuestra Constitución, pues tenemos el derecho de pedir lo que esté en la esfera del ámbito público, ámbito administrativo, en base a los diferentes servicios, cómo se manifiesta la administración pública. Sean servicios centralizados, servicios desconcentrados, servicios descentralizados y servicios autónomos. Inclusive todos aquellos servicios, todos aquellos bienes que prestan ya ahora las entidades que manejan fondos públicos. Porque vea usted, por ejemplo, sabía que la Feria Internacional del Libro, denominada por sus siglas FILWA, ahora recibe de parte del Estado 5 millones de quetzales. Eso ya lo convierte prácticamente en una entidad cuentadante y fiscalizada por la Contraloría General de Cuentas. Es decir, con nuestros impuestos, con nuestros tributos, se financia ahora esa Feria Internacional del Libro que acaba de pasar allá en Fórum Majadas. El procedimiento administrativo es la serie de pasos o de fases o etapas que comprende un expediente administrativo que se ejecuta por o ante las autoridades administrativas y que los funcionarios o empleados públicos cuya finalidad es la decisión administrativa. Por ejemplo, en el caso de la autorización de la apertura de un centro educativo, lo hacemos ante una dirección departamental de educación del Ministerio de Educación, así sea un colegio particular o privado. O queremos la licencia de construcción de una vivienda, que puede ser nuestra vivienda particular. Entonces la municipalidad, ¿verdad?, que es un ente autónomo, es la facultad a través del Departamento de Catastro para poder extendernos esa licencia. Y así sucesivamente, vaya usted, imagínese todos los bienes y servicios que los órganos administrativos en particular, pues tienen para todos nosotros los ciudadanos. ¿Cuáles son los principios del procedimiento administrativo? Para poder orientar los principios, nos fundamentaremos no solo en la Constitución Política de la República, como ya lo indicamos, también en el decreto 119-96 del Congreso de la República, nuestra ley de lo contencioso administrativos, y en las mismas encontraremos varios principios que rigen el procedimiento administrativo. Los expedientes deberán de impulsarse de oficio, se formalizarán por escrito, observándose el derecho de defensa y asegurando la celeridad, la sencillez, la eficacia del trámite, y la actuación será gratuita. Es decir, cuando hablamos de oficio es porque al momento nosotros de solicitar
es como el principio dispositivo, ¿verdad? En lo jurisdiccional, ¿verdad? Nosotros a momento de presentar nuestra demanda estamos actuando en principio dispositivo. Pero en este caso estamos presentando o estamos iniciando el principio, entonces, de oficio, ¿verdad? Para cualquier trámite, por eso les comento el que ustedes se puedan imaginar. El principio de audiencia a las partes. Toda actuación administrativa que sea de interés para un particular o particulares, estos deben de tener conocimiento de los mismos. La administración no debe ocultar nada a sus administrados, especialmente cuando el procedimiento administrativo es iniciado de oficio por el órgano administrativo. Por eso también existe la famosa ley, ¿verdad?, de acceso a la información pública, ¿verdad?, la cual cada entidad estatal tiene una unidad de acceso a la información pública y ahí también se inicia otro principio de solicitud de cualquier información que cualquier ciudadano pues necesite conocer o saber. El principio de la determinación del plazo en el cual debe de actuar la administración. Todo procedimiento administrativo debe estar regido por plazo dentro de los cuales debe de tramitarse, resolverse, notificarse sus determinaciones o resoluciones a los interesados. Y a los interesados que intervengan en el expediente administrativo, ¿verdad? Porque puede ser varias personas las que estén interesadas. En los Guatemala, el plazo máximo de la resolución o para responder una solicitud y de conformidad con el artículo 28 constitucional será el de 30 días hábiles. Pero debe entenderse que los 30 días inician desde que el expediente se encuentra en estado de resolver, es decir, cuando correspondiente. Dicho plazo también está indicado en el artículo 1 de nuestro decreto 119-96, Ley de lo Contencioso Administrativo. Entendamos que nuestra Ley de lo Contencioso Administrativo no es solo para orientarnos en los procedimientos o la sustentación de los recursos que más adelante vamos a ver, o del procedimiento contencioso administrativo, sino también en los primeros artículos del 1 al 7, básicamente, regula y establece precisamente lo relativo a el expediente administrativo, a los tipos de resoluciones y demás. Esto lo vamos a ir viendo poco a poco. Integramos también las normas que debemos de observar y aquí es donde debemos de tener nuestra Constitución a la par, nuestra Ley de lo Contencioso Administrativo y empieza entonces, tenemos que integrar ahora y bien esta primera parte de nuestro examen parcial vamos a estar escuchando mucho el inciso F del artículo 10 de nuestro decreto 1-86, Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Yo le llamo a esta ley la 3 en 1 porque regula 3 instituciones muy importantes a nivel constitucional, porque esta es de las 5 que fueron aprobadas por la Asamblea Nacional Constituyente de 1985. Entonces, Ley de Amparo, ¿verdad? Todos sabemos, por ejemplo, ahora con las noticias y los relajos del magisterio, ¿verdad? Por cierto, hoy el Tribunal Quinto de Trabajo y Previsión Social, Quinto Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social se manifestó en cuanto a un amparo interpuesto por la Procuraduría General de la Nación en representación del Ministerio de Educación como corresponde, toda vez de que la PGN es el abogado del Estado. Entonces resuelven, ¿verdad?, multar a la dirigencia del STEG, a los secretarios departamentales y municipales, ¿verdad? Y hay ahí toda una lista, empezando por el señor Joviel Acevedo, ¿verdad? Los multa a razón de 4,000 quetzales a cada uno, ¿verdad? Esta multa por desobediencia, y les fue bien, ¿verdad? Porque pues no se licitó lo conducente al ámbito penal, ¿verdad? Sino está esta multa. Venía escuchando en el carro, ¿verdad? Que parece ser que suman casi los 4 millones de quetzales entre todas las multas, ¿verdad? Estas multas van a parar al organismo judicial y integran lo que son fondos privativos del organismo judicial, que es ese poder del Estado al que posteriormente
decide qué hace con este tipo de multas. Cuando las peticiones y trámites ante autoridad administrativa no sean resueltos en el término que la ley establece, o de no haber tal término, el de los 30 días, una vez agotado el procedimiento correspondiente, así como cuando las peticiones no sean admitidas para su trámite. Eso es lo que regula este inciso del inciso F del artículo 10. Para algunos estudiosos, para algunos tratadistas, esto se convierte en un amparo administrativo. No ese es el nombre, ¿verdad? Sino que precisamente cuando nosotros hemos planteado un derecho de petición y no se nos resuelve en el plazo de 30 días, entonces podemos acudir a la figura de la acción constitucional de amparo. Recordemos que es una acción, ¿verdad? No es un recurso. Hay mucha gente, sobre todo los abogados de la vieja guardia, ¿va? Ustedes pues los he escuchado, hablan de un recurso, ¿verdad? Pero recordémonos que los recursos se dan como en ocasión de tener tribunales de alzada. En este caso es una acción constitucional de amparo, ¿verdad? Entonces, en cada fase, y si el órgano administrativo no resuelve o se quedó detenido nuestra acción o nuestra petición, pues ahí va el amparo. ¿Qué es lo que va a pretender o cuál es el objetivo de esta figura del amparo? Entonces, que el órgano administrativo resuelva inmediatamente. So pena, obviamente, de todas las, digamos, consecuencias de no cumplir con una sentencia de amparo. Así como cuando las peticiones no sean admitidas para su trámite, inclusive puede plantearse si no nos admiten a trámite nuestra solicitud. En todos los casos, lo más importante es que el procedimiento debe estar agotado y mientras el procedimiento no se encuentra agotado, no hay posibilidades de poder plantear un amparo por falta de resolución, que es lo que la norma anterior nos indica. Compañeros, en cualquier momento pueden levantar la mano, ¿verdad? Y pueden preguntar. Yo acá no espero hasta el final, inclusive ya son las 17:55 minutos y entonces yo sigo dándole entrada a los compañeros que así lo soliciten. Sí, Maribel, por favor, adelante. Buenas tardes, licenciado. Mucho gusto saludarle. Gracias. Yo quisiera saber si el artículo 1 también está relacionado con los juicios de procedimiento. ¿Qué artículo 1, compañera? El artículo 1 de la Ley de lo Contencioso Administrativo, como lo menciona en su diapositiva número 1. Ajá. Quisiera saber si este está relacionado con el juicio de procedimiento. Juicio de procedimiento, vamos a ver, compañerita. Ahorita vamos a ver. Porque es que como aquí hay una percha de leyes ustedes para este curso. Diapositiva número 1, vamos a regresar. Atención a la compañerita. Ahí estamos. ¿En dónde sería básicamente? Como dice que son procedimientos administrativos y nos menciona en la... Ahorita le digo en qué diapositiva, perdóneme, es que ya me lo pasé, como íbamos hasta allá abajo. Nos menciona el artículo 1 del decreto. Perdóneme. El artículo 1. Sí, aquí está, en la diapositiva número 5. Nos menciona el artículo 1 de lo contencioso administrativo. Entonces, quisiera saber si el procedimiento administrativo o los procedimientos administrativos van de las manos con el juicio de procedimientos. ¿O es lo mismo, no? No hay. En el artículo 1 dice usted que hay o donde juicio, si me puede decir en esta diapositiva en qué parte se lee o leyó usted el juicio de procedimiento. No, mi pregunta es si está relacionado con el juicio de procedimiento, porque como dice que el principio de determinación del plazo, pero en la diapositiva número 1 dice procedimientos administrativos. Ajá. Entonces, los procedimientos administrativos que usted menciona acá, relacionado con la diapositiva número 5, que menciona el artículo número 1, ¿está relacionado con el juicio de procedimiento?
No hay juicio de procedimiento. No. Ok, gracias. Sí, no hay juicio de procedimiento. Los procedimientos administrativos van a ser ese diligenciamiento de cualquier solicitud. Por eso he estado poniendo el ejemplo de solicitar la apertura de un centro educativo, un colegio, en una dirección departamental. Lo mismo podría ser estar solicitando a la Dirección General de Transportes de Ministerio de Comunicaciones la licencia de una ruta, por ejemplo, de una ruta corta o una ruta larga, si fuese el caso. Lo mismo es la solicitud de licencia de construcción de una vivienda, porque hay normativos, hay leyes, hay reglamentos, hay manuales que establecen los procedimientos en determinada materia, ¿verdad? Toda vez que sean administrativos. Entonces, lo que estamos viendo acá es cómo inicia los procedimientos, cómo se deben de sustanciar, fundamentados en el derecho de petición, artículo 28 constitucional, y lo integramos con el artículo 1 de la Ley de lo Contencioso Administrativo y con el inciso F del artículo 10 de nuestro decreto 1-86, nuestra ley de amparo. ¿Sí, Maribel? Perdón, se me activó la manita, lo siento. Va, muy bien. Bueno, una vez resuelta ahí la duda, por favor, para eso es la clase, para que usted pregunte, no se quede callado, porque es mejor preguntar acá en clase y no quedarnos con la duda y después nos vamos a los cursos de preparación de privado, seguimos con las dudas y podemos someternos inclusive hasta el examen privado y con la duda, ¿verdad? Sí, Maricela, adelante, por favor. Gracias, licenciado. En cuanto a esto que decía en la diapositiva anterior, dice que el expediente, los 30 días, comienzan a correr, decía ahí, cuando el mismo se encuentra en estado de resolver, creo que era. Sí. Es correcto, así es. Es decir, que, por ejemplo, por decirle algo, en ONSEC, usted presenta una solicitud de jubilación, ya ve que ahí se tardan 9 meses, un año en resolver. Así es. Pues ahí me surge la duda, ¿a partir de cuándo son esos 30 días? Perdón, licenciado. Mire pues, la verdad es que, miren, yo les enseño acá el cómo debería de ser, no el cómo es. Recordémonos que acá se va a aplicar en la práctica que los plazos corren para los particulares, no para la administración pública. Cuando veamos, por ejemplo, el trámite de los recursos de revocatoria y de reposición, la revocatoria 5 para plantearlo, 5 para elevarlo con informe circunstanciado a la autoridad superior. La autoridad superior en 5 días resuelve y notifica al interesado si le da trámite o no, le pone previo. 5 días al órgano técnico o asesor, al órgano jurídico, 5 días a la PGN. Tiene todavía 10 días para diligencias para mejor resolver, que en lo jurisdiccional sería la vista. Y luego en 15 días resuelve. puchica, 5, 10, sí, es facilito. Pasa un año y no resuelven el recurso. Así de sencillo. Entonces, en la USEC es el típico modelo de atraso y demora administrativa. Y les voy a contar qué es lo que pasa en verdad. Hay todo un checklist en la USEC, en clases pasivas, para que uno se pueda jubilar. Los presupuestos fundamentales para que una persona del organismo ejecutivo o cubierto por la ley de servicio civil y que haya aportado al famoso Montepío, son dos los presupuestos. Primero, que usted, no importa la edad que tenga, mínimo haya cumplido 20 años de servicio. Ese es el primer presupuesto.
El segundo presupuesto es que usted tenga más de 50 años y un día y como mínimo 10 años laborados. Obviamente por 10 años, la ley de clases pasivas dice que usted tiene derecho a un 33% de el sueldo que usted estuvo devengando y por supuesto de lo que usted estuvo contribuyendo al Montepío. Y con los 20 años, pues dice que van a ser el 80%, póngale a alguien de 50 años, pero que haya empezado de 25 o de 20, se pasa inclusive, ¿verdad? Entonces, como hay que adjuntar una serie de requisitos, pero hay uno en particular que se llama certificación de tiempo de servicio. Ese la otorga la UNSEC. Después de que usted pasa por la Contraloría, pasa por Recursos Humanos y peor si estuvo en 5 o 6 dependencias, le certificaron esto, las actas, la declaración jurada y pare de contar. Entonces usted tiene que llevar toda esta documentación y solicita su certificación de servicio o de tiempo, que le llama. Ahorita UNSEC se está tardando 9 meses para entregar y la gente prefiere esperar. He planteado en algunos clientes que en la oficina me han ido pues a buscar y mire, licenciado, ¿qué puedo hacer? Usted me puede dar. Mire la acción de amparo, ¿verdad? Pero le va a salir tan cara la acción de amparo, porque plantear un amparo en contra sería del director de la Oficina Nacional de Servicio Civil o de la Junta Nacional de Servicio Civil. Y para eso, pues entonces ya nos vamos a nuestro auto acordado de la Corte de Constitucionalidad para saber, por cuestión de materia, a qué órgano jurisdiccional le corresponde conocer ese amparo. Entonces los clientes van a perder más, entonces prefieren mejor esperarse. Pero hay otro elemento técnico financiero por el cual estos trámites de la jubilación para tener derecho a su pensión, ¿verdad? Tarda tanto tiempo, ¿verdad? Porque aparte, los 9 meses, yo lo que le recomiendo a toda la gente cuando me consulta es, mira, no renuncies, pero solicitas tu certificación de tiempo. Cuando ya te la hayan otorgado, renuncia a los 2, a los 3 días, inclusive hasta el mes siguiente se puede renunciar, pero hay quienes se van, yo me voy porque me voy, ya no aguanto, aquí que ya presentan su carta de renuncia y ni siquiera han tramitado la certificación de tiempo. Entonces le va a tardar 9 meses, más todo lo demás que se va a tardar. Ahora, ¿cuál es ese elemento técnico financiero? Ojo con esto, compañeros. Esto casi nadie lo sabe. El actual presidente de la Comisión de Finanzas del Congreso de la República lo manifestó el año pasado cuando se dio la iniciativa de ley del actual partido político oficialista, o sea, el grupo parlamentario Semilla, porque recuérdense que ya no está suspendido por orden judicial el partido, entonces ya se queda solo como grupo parlamentario Semilla. No se puede llamar bancada Semilla, ¿verdad? Entonces el grupo parlamentario Semilla planteó la iniciativa de ley para dignificar las pensiones de las jubilaciones. Entonces el techo ahora subió, gracias a este aumento, a 7,300 quetzales. Ese es el techo. Aunque usted haya de su último salario, los últimos 6 meses de su plaza, 0,11, 0,21, 0,22, 0,31, que son los renglones con relación de dependencia, si su salario fue de 10,000, de 15,000, de 20,000, su techo va a ser de 7,300. Hasta ahí nada más, 7,300, no le va a subir. Por eso es que los incrementos a salarios son incentivos perversos. Por eso es que tenemos mucha gente mayor, y no solo en el Estado, en el Ejecutivo, lo tenemos en la misma universidad, ¿verdad? Lo tenemos en las municipalidades, lo tenemos en todos lados. O sea, donde hay relación de dependencia del Estado, la gente no se quiere jubilar porque los techos son muy bajos. Entonces, ni modo, ¿verdad? Gano mis 15,000, 20,000
y al jubilarme voy a recibir 7,300, entonces no trae cuenta. Muchos prefieren morirse inclusive en el puesto. Ahora bien, ¿qué es lo que hace mucho más tardado al fin que le empiecen a depositar su pensión? ¿Verdad? Que hay casos que en el mejor de los buenos, a la gente, la ONSEC, cuando sale su resolución final, que ya estuvo y que se le va a acreditar inmediatamente o al mes siguiente, reconocen un retroactivo entre 6 y 5 meses, aunque usted haya pasado un año gestionando la jubilación. Solo le van a reconocer 5 o 6 meses. Ojo con eso, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa? Regreso a lo que decía Julio Héctor Estrada, el presidente de la Comisión de Finanzas. El rubro de las jubilaciones y de las pensiones del Estado, o sea, del organismo ejecutivo, no existe financiamiento y el financiamiento es a través de préstamos. Ahorita hay toda una discusión ahora entre este presidente de la Comisión de Finanzas con el ministro de Finanzas, que son dos entes totalmente diferentes, porque el ministro de Finanzas pertenece al organismo ejecutivo y el presidente de la Comisión de Finanzas del Congreso pertenece al Congreso de la República. Pues como el presidente de la Comisión de Finanzas, recuérdense que es economista, es muy versado en la materia y por eso está de presidente de la Comisión de Finanzas y es de la bancada cabal. Él fungió como ministro de Finanzas más o menos como año y medio, 2 años durante el gobierno de Jimmy Morales. Entonces él sabe muy bien, está versado en el asunto porque es un poco complejo entender todo el aspecto financiero y presupuestario del Estado. Entonces él ha advertido que ha sido una irresponsabilidad de este gobierno haber sacado 1,500 millones de dólares, que fueron lanzados la semana pasada como deuda interna, pero fueron sacados al extranjero como bonos del Tesoro. Pero esa deuda interna, que se colocaron bonos del Tesoro, no solo nacionales, sino en extranjero, es para que la gente compre y después se les tiene que pagar con intereses. Y aunque usted no lo crea, se venden, ¿verdad? Entonces eso lo que hace es que endeuda más al país, porque no solo, claro, lo que necesita el Estado es capitalizarse, porque recuérdese usted que el Estado se nutre a través de los impuestos ordinarios y extraordinarios. Los impuestos ordinarios son los que como consecuencia de la recaudación tributaria que hace la SAT se perciben, pero eso no es suficiente. Más o menos estamos hablando de un 60% de financiamiento de todo el presupuesto del Estado. Entonces hay que financiar el presupuesto del Estado con el 40% restante, que van a ser bonos del Tesoro, ¿verdad? Van a ser préstamos internacionales al Fondo Monetario Internacional, al Banco Centroamericano de Integración Económica, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces esto lo que va a hacer es que va generando y va creando una nebulosa, un globo que se va inflando. A eso se le llama después en economía un efecto de inflación, ¿verdad? Porque entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros en nuestros hogares recibimos y percibimos un salario de nuestro trabajo, pero al final no nos alcanza. Entonces vamos a caer a las ingratas tarjetas de crédito. Como dicen por ahí muchos, ¿vale? Que nada debe, nada tiene, ¿verdad? Y entonces va tarjetazo, ¿verdad? Que me compro una mi moto, tarjetazo. Que compro mi carro, tarjetazo. Entonces, lo que ganamos ya no nos alcanza y entonces después nos endeudamos con tarjeta. Lo mismo le está pasando al gobierno de Guatemala. Y entonces los jubilados están dentro de ese presupuesto de financiamiento de préstamos. Entonces, eso es mentira de que en la boleta, en el voucher de depósito mensual que ustedes perciben, si usted trabaja en un ministerio y tiene plaza de relación de dependencia, trabaja en una secretaría, gobernación, municipalidad, la universidad, etcétera, etcétera. Entonces, usted tiene reflejado ahí, por ejemplo, en el estado es Montepío, ¿verdad? Un porcentaje. Si está en la Universidad de San Carlos, es, ¿cómo se llama? Le llaman plan de prestaciones, ¿verdad? Si se va a la Contraloría es tal figura, si se va al ICS es tal figura, si se va, etcétera, etcétera, ¿verdad? Cada entidad tiene su propia figura. Pero ese dinero está en papel, ese dinero no existe.
Al final lo único que existe es lo líquido que usted devenga. Por eso le llaman devengado, lo acreditado en su cuenta. Eso es lo real. Y ahí usted dice, tiene, va, aporte al Montepío, va, 1.500, 2.000, 3.000. Eso no existe. Por eso es de que cuando usted se jubila, hace los trámites de jubilación, entonces usted tiene que comprobar que sí estuvo aportando. Y eso le llaman liquidación, ¿verdad? De aporte al Montepío. Entonces tiene que aparecer ahí un recuadro de todos los años, de todos los meses, donde sí se le descontó, aunque ese dinero no existe. Porque en teoría, si existe, es con lo que a usted le van a pagar, pero no existe. Entonces hay que buscar ese dinero y por eso se tardan 5 o 6 meses para buscarle el dinero, crearle su partida presupuestaria, que se un trámite a la DTP, al Ministerio de Finanzas Públicas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Discúlpeme que me extienda un poco en la explicación, pero a veces las preguntas son bastante, mi área es el derecho administrativo y me apasiona mucho todos estos temas, ¿verdad? Entonces, a través de mi trabajo profesional, ¿verdad? Y si no, como asesor he estado y, bueno, también como abogados, ¿verdad? Nos preguntan mucho de eso. Vamos a ver, hay colita de preguntas. Sí, Fernando, adelante. Buenas tardes, licenciado, mucho gusto. Buenas En tardes. este caso, como usted indica que se tarda para lo de la pensión porque se tiene que buscar el dinero. Así es. Y no habrán procesos que sean más ágiles, porque yo he escuchado varios casos que las personas se mueren antes que les den su Es jubilación. correcto. Sí, a usted ya lo que tiene que tramitar ahí son las prestaciones post-mortem, ya que jubilación ni nada. He visto casos de esos, pero mire, la administración como es monstruo, monstruo. Fíjese que, por ejemplo, por parte del Ministerio de Educación, hablando de los bloqueos y de los maestros y del STEC, ¿va? Solo el Ministerio de Educación no se sabe cuántos maestros están contratados. Imagínense eso. De la época de Yamatei, estaba una entidad, ahorita no me recuerdo el nombre, que financiaba el censo. Entonces no quisieron, porque el censo lo iba a hacer la entidad. Yamatei rápido con Miguelito pedían el dinero. Y por eso también perdimos el apoyo de Taiwán para terminar los 4 carriles hasta Puerto Barrios, porque ellos pedían directamente el dinero, y no, ya sabían, los entes cooperantes decían que ellos directamente iban a ser los ejecutores de la plata. Pero más o menos se sabe que son alrededor de más de 125,000 docentes. Y van a ver ustedes, anualmente son un montón de jubilados, ¿verdad? En el mes de enero. Después del segundo aguinaldazo, ahí viene el montón de renuncias, iniciando el ciclo escolar. No están nombrando 011, ya solo puro 021, por eso un montón de manifestaciones de aquí en la ciudad que salen los niños a tapar los puentes, las calles, queremos maestros, esto y lo otro, porque es un monstruo la administración pública. Y imagínense, Oficina Nacional de Servicio Civil, eso ya no debería ser una oficina, eso debería ser un ministerio, ya un ministerio de Derecho Civil debería de ser, pero no lo es porque está anclado a la ley, ¿verdad? Y la ley es de 1968 y nadie se atreve a tocar la ley ni reformarla. Todos los presidentes lo ofrecen en campaña. Cuando se llegan a sentar a la silla presidencial y se dan cuenta que depende del Congreso y de un Congreso tan fraccionado, ya no pueden hacer nada. Hay 3 proyectos de ley de servicio civil engavetados en el Congreso, ¿verdad? Porque ya hay que eficientarlo, modernizarlo, y ahí es donde el compañero está diciendo, ¿verdad? ¿Cómo se podría hacer? Pues a través de una reforma de la ley de servicio civil que vaya aparejado de la reforma para la ley de clases pasivas y civiles del Estado. Había otra compañerita en cola, ahorita se me perdió ahí. Ana Gabriela, adelante, por favor. Gracias, licenciado, mucho gusto. Fíjese que yo más que todo era un comentario con el derecho de petición. A ver. Nosotros llevamos un expediente ante la municipalidad por temas de una inmobiliaria, ¿verdad? Y como siempre se da esa colaboración entre la inmobiliaria y la municipalidad, había una obra que se iba a hacer en conjunto y se había quedado en que la municipalidad ponía los materiales y nosotros poníamos la mano de obra, ¿verdad? Llegó la hora de hacer la construcción
y la municipalidad no se apareció, ¿verdad? Como uno se espera. Se le mandaron recurrentes notas, ¿verdad? Con relación a esto, y se fue formando todo el expediente, porque todo lo llevan documentado en la municipalidad, y para que ellos pudieran tener el plazo de estos 30 días para resolver, ¿verdad? Que el expediente tenía que estar conformado con todos los documentos. A partir de ahí era que ellos tomaban el plazo para resolvernos, ¿verdad? Porque siempre habían solicitudes extras que ahora ingresen tal documento, ingresen tal declaración y esto, ¿verdad? Hasta el momento en que se conformó todo el expediente, empezaban a contar los 30 días. Así es. Pasaron los 30 días y no respondieron. Entonces, el área legal lo que hizo fue interponer un amparo, ¿verdad? Para solicitarles que respondieran a la petición. Y así fue como se llevó el trámite. ¿Y respondieron? Sí, con el amparo. ¿Fue positivo? Sí, fue. Bueno, ahí está. Así es. Bueno, pues muchas gracias. Ya vieron un ejemplo. Muchas gracias, Ana Gabriela. Bueno, para eso sirve el derecho, ¿verdad? Y el derecho administrativo. Qué bueno que tenemos aquí a una compañera que ya vivió y nos está relatando su propio testimonio. Y bueno, qué bueno, ¿verdad? Excelente. Bueno, muy bien, seguimos entonces. Sí, adelante, Jorge. Jorge y luego Rubén, ¿verdad? Sí, licenciado, gracias, muy amable. Solo me quedan dos inquietudes con la explicación buenísima que usted nos daba sobre el tema este. En el caso de la ONSEC, o sea, en su ley no existe esos procedimientos que ellos hacen, entiendo yo, como para que alarguen tanto el plazo para eso. Y mire, la pues, otra pregunta sería, yo veo porque he escuchado, por ejemplo, con respecto al IX, a las jubilaciones, a las pensiones del IX, que pasa algo parecido, pero me llama la atención que siempre que sale una resolución para el pago de prestaciones del IX, siempre el IX manda un abogado para que impugne esa. Y decía un amigo, pues, que la vez pasada me contó, que dice que le preguntaron al abogado, mira, pero ¿para qué le impugnan si están todos los papeles, si está todo? Es que ese es el procedimiento, por si alguien no le da seguimiento, le quitamos la pensión, pero ya sabemos que vamos a perder, pero igual impugnamos. Bueno, muy bien. La primera pregunta, que va más o menos aparejada también con la del IX. Vean, pues, tanto la Oficina Nacional de Servicio Civil se fundamenta en su propia ley, ¿verdad? Es el decreto 1747, si no estoy mal, 48. ¿verdad? Y entonces, este decreto. En un lugar donde están no, es que están poniendo adoquín, no sé, no es polvo. Este decreto da las generalidades y hay un acuerdo gubernativo que es el reglamento. La máxima autoridad de la ley de servicio civil, de conformidad con la ley de servicio civil, es el presidente de la República. Esa oficina depende de la presidencia de la República. Pero a su vez, la figura que utilizaron después de la figura del presidente no es el director de la oficina, sino hay una Junta Nacional de Servicio Civil. Esta junta es un ente colegiado al cual pertenece el director de la Oficina Nacional de Servicio Civil. Y entonces, en conjunto, como un ente colegiado, ellos resuelven y de conformidad con su ley y su reglamento, ellos pueden emitir manuales, ellos pueden emitir reglamentos internos para regular todo este tipo de procesos. Y si fuese el caso que necesitaran de un acuerdo gubernativo, pues se lo solicitan al presidente de la República. Es decir, todos los trámites en los que se fundamenta la ONSEC sí deben de tener sustento legal. Sí o sí, ¿verdad? Yo les platiqué el día martes pasado del principio de juridicidad o juricidad, que es cuando el actuar de la administración pública se fundamenta en ley. Pero cuando estamos ante
manuales o circulares o reglamentos, es el principio de legalidad cuando existen los reglamentos. Ahora, en el caso del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social es exactamente lo mismo. Vean ustedes en el diario oficial, regularmente aparecen publicaciones que de conformidad con la ley orgánica del instituto debe de publicarse en el diario oficial para hacerlo saber a todos sus afiliados, ¿verdad? La junta directiva es la máxima autoridad de la institución y ellos toman todas las decisiones. Ahora, de una forma marrullera, chanchullera, digamos, podría presentarse una figura de un abogado para impugnar las mismas resoluciones de ellos, pero eso es totalmente independiente, ¿verdad? Yo personalmente nunca he escuchado, ¿verdad?, al respecto, ¿verdad? Pero no quiere decir que no existiese ese tipo de acciones de parte del propio instituto, ¿verdad? Porque al final lo que se pretende con este tipo de resoluciones o de reglamentaciones es el beneficio de todos los afiliados, ¿verdad? Muy bien, adelante Rubén, por favor. Disculpe la espera. Gracias, licenciado, compañeros, buenas noches. Con este tema que usted mencionaba acerca del dinero, de que sí existe, pero no existe. Me hago la idea que es un caso similar lo que sucede en el ICS, ¿va? Porque todas las cuotas que le descuentan a los empleados, y resulta que hay temas donde alguien está internado y hay que hacerle ciertos exámenes o tomografías que ellos no tienen el equipo. Vienen y pagan a hospitales privados, pero luego dicen, mire, ¿por qué no lo han mandado? Es que no hay dinero para pagar allá al hospital privado. Y esto causa aquello, que porque cuando es alguien, llamémosle así, famoso, conocido o pudiente, para él sí hay para poder pagar esos exámenes, esas tomografías en un sanatorio, en un hospital privado. Pero alguien de bajos recursos no hay, no se puede mandar, y no hay ambulancias o no hay para llevarlo. Entonces, no hay dinero, pero sí hay dinero para cierta clase de gente, digámoslo así. Muy bien, Rubén, muchas gracias ahí por su comentario. Se le llaman, el instituto le ha denominado servicios prestados. Bueno, ¿y qué es lo que pasa con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social? Voy a tratar un poquito de explicarlo, ¿verdad? El instituto es una gloria, es un derecho que el papá del actual presidente instituyó. Recuérdense ustedes, hace un montón de tiempo, después de la revolución del 44, él instituyó el seguro social porque no existía, ¿verdad? Vaya que lo instituyó. Todas estas ideas y glorias y triunfos de la revolución fueron pensadas positivamente. Pero imagínense ustedes de esa época, porque esa sí fue primavera democrática, cuando estuvo el papá del actual presidente, ¿verdad? El doctor Juan José Arevalo Bermejo, alias el Chilacayotón, me parece ser que le decían. Entonces, la población, imagínense cuánto era la población, ¿verdad? Era muy pequeña, o sea, el instituto empezó a funcionar muy bien. Yo inclusive me atrevería a decir que hasta los años 80 el instituto funcionaba muy bien. O sea, tenía hospitales y periféricas de primer orden, ¿verdad? Todo funcionaba muy bien, existía una calidad de servicio impecable, no había necesidad de hacer estas grandes colas. Yo lo veo con mi esposa, ella utiliza mucho el ICS, ¿verdad? La pobre se tiene que ir a las 3 de la mañana cuando le toca en la jornada matutina a su periférica. Se va a las 3 de la mañana porque tiene que ir a buscar parqueo, porque no hay parqueo, ¿verdad? Y empiezan a repartir números a las 6 de la mañana para poder entrar a las diferentes clínicas. Ya a las 5 de la mañana eso está atascado. Y si usted no llega, no está haciendo cola antes de las 5, perdió su número. Así de garrafal el sistema. Es ahora un trato de lo peor, ya no hay medicamento original, todo lo están exportando de la India, es genérico, ya no hay equipo, como mencionaba Rubén, sino que ahora se inventaron servicios contratados, es decir, que se va
a hospitales o clínicas particulares para poder atender a los pacientes, a los afiliados, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que ha sucedido? El ICS rebasó sus capacidades, así de sencillo. Pero es mi criterio, ¿verdad? Acá, pues, los propios empleados, trabajadores, amigos, asesores, pues, que trabajan en el instituto podrán tener su otro criterio, pero lo que sucede es que el ICS rebasó, es decir, en otras palabras, el ICS, topó en sus servicios porque el Estado no pasa la cuota patronal. Esa es otra que no les he dicho, que aparece en sus vouchers, ¿verdad? Cuota X patronal. Aparece reflejado, pero el Estado no se la traslada. El primer patrono moroso para pagar las afiliaciones al ICS es el Estado. Todos los que tienen derecho, solo los del ministerio, imagínense cuántos maestros son que les estoy diciendo, cuántos ministerios son, secretarías, gobernaciones, y no sé si el organismo judicial está en las mismas, no sé si el Congreso también está en las mismas, y luego vienen las entidades autónomas, porque es por mandato de ley que debe de cubrirse el seguro social. Entonces, prácticamente el ICS está funcionando con las cuotas de la iniciativa privada, pero ahí hay que hacer un balance. Muchos dicen, el ICS sigue teniendo dinero, y hay actos de corrupción, y lo que comentaba también Rubén, pues ni modo, ¿verdad? Algún familiar del presidente o de algún ministro, etcétera, y demás. Recuérdense que al presidente quien lo nombra de la Junta Directiva es el presidente de la República. Ahí es donde la ley también está bastante híbrida porque no hay autonomía realmente, ¿verdad? Yo me recuerdo que Álvaro Arzúa, antes de entregar la presidencia, 10 días antes de entregar la presidencia, mandó una iniciativa de ley para dotarle y de darle completa autonomía al ICS. Ya iba para afuera. Esa ley ni se conoció nunca, ¿verdad? Pero él, en un acto, no sé, de reivindicación, tal vez con la clase privada a la que él pertenecía, lo quiso hacer, habiendo tenido a Planadora María durante 4 años y no lo hizo, ¿verdad? Pero eso es lo que pasa con el ICS. Por eso es de que el ICS rebasó todas sus capacidades. Ya no hay nuevos hospitales, nuevas periféricas. Deberían de haber ahora uno por lo menos por zona, para que no se haga todo, porque lo que hay, mire, está la de accidentes en la San Juan, está el CAMIP, es un solo CAMIP para todos los jubilados, imagínense. Y está el de la Roosevelt, está el de la zona 6, y las policlínicas creo que desaparecieron, las que estaban allá en la Séptima Avenida y 17 calle, ¿verdad? Y bueno, en fin, ¿verdad? Ahora el ICS es un desastre, ¿verdad? Es un desastre, y creo yo que para que sí sirve son para las enfermedades terminales, ¿verdad? Mucha gente de testimonio, y mi cuñada también, que padeció de cáncer, que ya la libró, gracias a Dios, pero todavía no la han dado caso concluido, ¿verdad? Pero fue autonomía, y en autonomía sí atienden muy bien a todos los pacientes con cáncer, ¿verdad? Bueno, en fin, ¿verdad? Pero enfermedad común es un desastre, accidentes es un desastre, ¿verdad? Y entonces están todo el montón de prestaciones más, como dice también el compañero, ¿verdad? Pero al final cuesta, ¿verdad? Y como consecuencia también, recuérdense que existe una jubilación para todo el sector privado, ¿verdad? Pero son muy bajas, ¿verdad? La máxima jubilación, que actualmente el techo del ICS es de 8,000 quetzales. Ahí solo entran los gerentes, subgerentes de grandes empresas privadas, ¿verdad? Ellos son los que han debido aportar tanta cantidad para que el techo sea de esa manera, ¿verdad? Pero muy bien. Excelente sus preguntas, porque eso enriquece más en nuestra clase. Adelante, Carlos Magarín. Adelante, por favor. Sí, buenas tardes, licenciado. Sí, gracias. Interesante eso que mencionaba usted, que el mayor moroso del ICS es el Estado. Y bien curioso porque, digamos, en una empresa privada, un mes deja de pagar el ICS. Dios guarde.
inmediatamente les cortan el servicio. Así es. En cambio, los del Estado están consumiendo y consumiendo. Porque es el mismo Estado, ¿verdad, Carlos? Es que ese es el detalle, porque ICS es Estado también, bajo la figura de la autonomía, pero es Estado. Entonces el ICS no va a procesar al Estado, ¿va? Recuérdense que el Estado es inconfiscable para empezar, ¿verdad? El Estado. Bueno, en fin. Muy bien, seguimos entonces hasta donde nos dé tiempo. También hay que considerar que cuando se habla de procedimiento, este debe estar plasmado en una ley o en un reglamento para que la administración pública pueda alegar, en un caso determinado, que no se ha agotado el mismo en un proceso de amparar contra el silencio administrativo. Más adelante vamos a conocer una figura doctrinaria que en la práctica se conoce como principio de definitividad. Pero, ¿a qué se refiere el principio de definitividad? Tiene que estar agotado todos los procedimientos. Es decir, el expediente tiene que agotarse en todas sus fases para que se encuentre en estado de resolver, para que nosotros planteemos la acción de amparo, como decía la compañerita anteriormente. Y si es una resolución desfavorable, ya se nos notificó, pues entonces acudimos a nuestros recursos. Puede ser de revocatoria, de reposición, se agota y entonces sigue siendo desfavorable nuestra resolución, entonces ya planteamos el proceso contencioso administrativo ante el órgano jurisdiccional, que son las salas de lo contencioso administrativo. Y entonces, ya estando dentro de las salas, ¿verdad? Ya prácticamente hemos agotado, ¿verdad? Y más adelante, pero ya casi al final, vamos a ver que el proceso contencioso administrativo solo tiene derecho a aclaración y ampliación, no tiene derecho a apelación. Y la razón es muy sencilla. Recuérdense que la naturaleza jurídica del proceso contencioso administrativo es de única instancia. No hay después arriba de las salas, ¿verdad? Y quien conoce la aclaración y la ampliación, ¿verdad? Va a ser entonces la Corte Suprema de Justicia. Y hasta ahí se acabó. Y en base a eso, entonces ya planteamos nuestra acción constitucional de amparo, ¿verdad? Ante la misma Corte Suprema de Justicia. Y si se nos es desfavorable, entonces la Corte Suprema de Justicia, podemos nosotros plantear, ahí sí hay apelación del amparo, y eso lo conoce en única instancia la Corte de Constitucionalidad, ¿verdad? Hasta ahí estaría agotado y finalizado un procedimiento administrativo si lo queremos llevar hasta la última consecuencia. Es de considerar lo presentado por el artículo 5 del decreto 119/96, nuestra ley de lo contencioso, que establece: se archivarán aquellos expedientes o trámites en los que los administrados dejen de accionar por más de 6 meses. Siempre el órgano administrativo ha agotado la actividad que le corresponde y lo haya notificado. Es decir, como el principio dispositivo, ¿verdad? Si uno como interesado, después de 6 meses, ya no va uno a diligenciar el procedimiento del expediente, la administración pública tiene la facultad de archivarlo. ¿Cómo lo hace? A través de una resolución de la máxima autoridad a la que se está solicitando, ya sea funcionario o servidor público, y este razona y resuelve en una resolución archivar el expediente, y hasta ahí llegaría entonces nuestro procedimiento administrativo. En el presente caso hay que recordar que con lo preceptuado en el artículo 28 constitucional se establece la obligación de resolver. Si se aplica el presente artículo de procedimiento administrativo, somos del criterio que está violentando el artículo constitucional analizado, puesto sí que el órgano administrativo agotó la actividad que le corresponde, tiene imperativo legal de resolver. Siempre estamos hablando del artículo 28 constitucional. Muy bien, ahora vemos la precisión de los actos para los que la autoridad debe tomar la opinión de otras autoridades o consejos. Se refiere a las asesorías técnicas o jurídicas o la intervención de la Procuraduría General de la Nación, la sección de consultoría. Dentro de los procedimientos administrativos existe la posibilidad de la intervención de los órganos de asesoría o de consulta para dar mayor eficiencia técnica y jurídica de los actos o resoluciones que emite el administrador. Sin embargo, hay que hacer notar que hay casos en que deviene innecesaria la consulta, más cuando se trata de actos típicamente reglados,
normales o cotidianos del órgano administrativo. También existen casos en que la resolución de un asunto debe intervenir más de una institución administrativa de distinta competencia, ejemplo, una municipalidad con una gobernación departamental. Es decir, si hay la necesidad imperiosa de que la autoridad que tenga que resolver necesita, por ejemplo, una opinión jurídica, pero que lo establezca el normativo de ese procedimiento, pues se va a pedir la opinión o un dictamen jurídico, dictamen técnico, dictamen financiero, etcétera, ¿verdad? Para que entonces el funcionario tenga mejores elementos y juicios para poder resolver las peticiones. Las condiciones en las cuales la decisión debe ser notificada a los particulares. Una vez agotado el procedimiento con todas sus fases, notificada cada una de estas fases, entonces se llegó el momento de la resolución final o la resolución de fondo, que es la que nosotros estamos esperando en base a nuestra solicitud. Para que una resolución administrativa surta efectos jurídicos, es indispensable que los particulares estén enterados de lo resuelto por los órganos de la administración. Y la única manera de enterarlos es a través de la notificación de lo resuelto. El procedimiento administrativo debe ser considerado de interés público y que reclama el debido cumplimiento de las leyes y reglamentos, para lo cual se necesita que los procedimientos administrativos sean impulsados de oficio y las resoluciones se emitan con el mínimo de formalismos, excepto los indispensables para conservar el orden administrativo. Esto es pura doctrina, porque en la práctica no es así. Se requiere de un riguroso trámite con excesiva a veces documentación, ¿verdad? Es que por escrito lo tiene que solicitar, es que lo tiene que evacuar por escrito, es que, en fin, etcétera, ¿verdad? Porque así es, ¿verdad? Fíjense, por ejemplo, ustedes, el Ministerio de Cultura, que es de los pocos ministerios que tuvo que reglamentar, por ejemplo, las copias, como la ley de acceso a la información pública habilitó el correo electrónico y el sistema digital. Ahora este ministerio a usted le resuelve las solicitudes de acceso a la información pública a través del correo y en forma digital. Y que si usted necesita impreso las copias certificadas de los documentos o de la información que usted solicita, le cobran 25 quetzales y está reglamentado y nadie dijo nada. O sea, eso está más que suficientemente pagado con los impuestos que cada quien, pagamos, ¿verdad? Sin embargo, fue en el gobierno pasado y pues nadie dijo nada, ¿verdad? Tal vez porque es un ministerio pues pequeño, que no maneja tanto volumen de presupuesto como si el Ministerio de Educación, Gobernación, Salud y otros más, ¿verdad? Pero, en fin, ¿verdad? Estos son algunos principios que se le imponen al procedimiento administrativo enumerados por el profesor Del Río González de la obra del licenciado Hugo Calderón, profesor de Derecho Administrativo de nuestra facultad, que por cierto ya se jubiló el licenciado Hugo Calderón. Muy bien, entonces hasta aquí llegaría con relación a los principios del derecho administrativo de conformidad o en base al licenciado Hugo Calderón. Ahora, desde el punto de vista del licenciado Jorge Mario Castillo, tenemos todavía 5 minutitos, ¿verdad? Y tenemos que avanzar en el contenido. El principio de legalidad, de juridicidad y de justicia administrativa. Nótese la terminología que utiliza el licenciado. Justicia administrativa. Ya explicamos en el curso de Derecho Administrativo 1 lo que significa la legalidad y la juridicidad como principios aplicados a la administración pública. Todos los actos de la administración pública deben estar fundamentados en ley. A eso le llamamos el principio de juridicidad. Y el principio de legalidad es cuando existen todos los reglamentos habidos y por haber.
El principal objetivo en el procedimiento administrativo es garantizar la debida protección al administrado que pide la decisión administrativa o la impugna. Se debe observar estos principios y sobre todo cuidar que no se altere el orden público, que debe de estar encaminado al bienestar general de todos los ciudadanos. Con estos principios se trata que la administración no dicte actos contradictorios, o a la finalidad de la administración pública y a los intereses de la generalidad o de los administrados en particular, y garantizar con ello la justicia administrativa en las resoluciones o actos que emite. Entonces tenemos el principio de seguimiento de oficio. Seguimiento de oficio significa que la administración pública no debe ser rogada dentro de sus procedimientos, sino por el contrario, debe de agilizar, desarrollar, dinamizar, vigilar que los procedimientos finalicen sin que por ello resulte como un proceso civil. Y vean ustedes, ya hay una ley, ¿verdad?, que obliga a toda la administración pública a pasarse a un sistema digital, ¿verdad? Entonces, ya hay mucha de estas, ¿cómo se llama? En base, perdón, a la ley de antitrámites también, ¿verdad? Ya hay muchas dependencias de diferentes ministerios que ya están metidos en la jugada, ¿verdad? En el caso del Ministerio de Cultura, regresando a este ministerio, ¿verdad?, hay una dirección ahí que se llama de espectáculos públicos. Si usted quiere realizar un concierto, su actividad masiva, cultural, artística, social, donde va mucha gente, usted necesita una sublicencia de espectáculos públicos. Ese trámite ya está en línea y usted ya solo sube todos los documentos y al final su licencia se la notifican al correo electrónico. Toda vez usted llene todos los requisitos. Por ejemplo, ¿verdad? Ahí estaríamos ante un principio de seguimiento de oficio en forma digital. La administración pública y sus órganos tienen la obligación y responsabilidad de dirigir el procedimiento administrativo y ordenar que en él se practiquen cuantas diligencias sean necesarias para dictar el acto o resolución final, independientemente que el mismo se inicie de oficio o petición o gestión del interesado. El principio de la informalidad, que también pues lo tocó someramente el profesor Hugo Calderón. El procedimiento administrativo no debe estar sujeto a la formalidad alguna, salvo en los casos especiales donde sí se requiere de algún tipo de formalismo. En cuanto a los requisitos, si hay formalidades dentro de una ley, el reglamento, los particulares y los funcionarios menores en intermedios deben de ser debidamente informados y orientados a través de las circulares e instrucciones para que, cuando se inicie el mismo, se cumplan con el requisito que exige desde el principio para que no entorpecer lo iniciado, asegurando con ello la eficacia de lo pedido. En Guatemala, dentro del procedimiento, no se cumple a cabalidad con este principio, principalmente con los medios de impugnación en los que se revisan como si fueran demandas judiciales, aplicando supletoriamente la ley de organismo judicial y el Código Procesal Civil, que lo implica, que pretenden revestirlo de muchos formalismos al procedimiento administrativo. Y es que eso es cuando tenemos asesores exagerados de una vez, ¿verdad? Por ejemplo, hablando con una funcionaria en una discusión, ya no me recuerdo mucho, hace algunos años, tengo 17 años de ejercicio profesional, imagínense cuánto he pasado, ¿verdad? Pero entonces me decía, mire, es que esta acta notarialmente no está bien cerrada. Licenciada, le dije, yo solo le recuerdo que es una acta administrativa no notarial. Es faccionada por un servidor público que no es un notario. Y solo se quedó callada y asintió a que yo tenía razón, ¿verdad? Es decir, no se vale, ¿verdad? Porque los que están diligenciando son personas particulares de a pie que no tienen mayor instrucción. Principio de defensa, y aquí con esta me despido, dijo no sé qué cantante, ¿verdad? Este principio debe ser tomado como una norma general y obligatoria para la administración y consiste en que el administrador, antes de dictar su decisión, resolución o acto administrativo, debe dar la oportunidad al particular que se defienda, principalmente si se trata de una sanción por violación a las normas o reglamentos administrativos. Estamos frente a las policías, a las empresas de policías municipales, ¿verdad? Sobre todo cuando imponen
multas, ¿verdad? Bueno, muy bien, siendo las 18:46, nos quedamos en la diapositiva número 15 de 40. Será hasta la próxima semana, el día martes a las 17:30 horas en el S2, Salón 315, para que nos veamos por primera vez en físico y nos podamos hablar. Muchas gracias, compañeros, por haber asistido, haberse conectado. Pase usted feliz tarde, bendiciones y buen provecho. Buenas tardes, Lee. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Buenas